Bueno, la idea era charlar un poco en relación a los medicamentos biosimilares con forma de contener el gasto y ampliar el acceso. El trabajo que vamos a repasar básicamente se basa en mi trabajo de tesis que hice para la maestría de Bolonia, así que bueno. En términos de introducción, es algo que estuvo mencionando Carlos inicialmente y Alicia, tenemos sistemas de salud tensionados, con desafíos crecientes en relación a la sustentabilidad debido a los gastos que van permanentemente en aumento, en un contexto de primera y segunda transición demográfica, mayor envejecimiento de la población, transición epidemiológica muy marcada, bueno, envejecimiento poblacional, aumento de la expectativa de vida, reducción de la fecundidad, todo esto determina un mayor gasto en salud y un mayor gasto a nivel farmacológico. En ese sentido tenemos dos oleadas bien marcadas de introducción de medicamentos no originales, como decía Carlos, en términos de que se le venció la patente, una ligada a los medicamentos genéricos en primera instancia, luego en la actualidad, con la aparición de los medicamentos biológicos, tenemos los medicamentos biosimilares. En los dos casos, con la idea de reducir el gasto sin impedir la innovación, ¿no? La idea es un poco repasar la situación en Argentina y en el mundo, plantear los escenarios de ahorro que se dieron en nuestro país por la introducción de los biosimilares, una encuesta que yo realicé a actores claves acerca de la percepción que tenían sobre los medicamentos biosimilares y algunas conclusiones y algunos desafíos que planteo en términos de mi trabajo. La primera parte tiene que ver con el gasto en salud, esta voy a avanzar bien rápido, básicamente es mostrar que efectivamente el gasto en salud a nivel mundial está siendo creciente, ven el aumento entre 2000 y 2018 con los datos de la pandemia, esto se va a acentuar todavía mucho más, el gasto en salud crece por arriba del crecimiento del producto, mayoritariamente en países de ingresos medios y medios bajos, lo hace por encima de los países de ingresos medios y medios altos. Esto está con datos de elaboración propia en base a datos del Banco Mundial, si tomamos la fuente de la Organización Mundial de la Salud, da datos bastante similares. Esto es enfocado a Latinoamérica, vemos una variación anual del promedio del gasto en salud per cápita creciente en la mayor parte de los países y, como decía recién, en casi todos por encima del crecimiento del producto. Acá está la comparación específica que les mencionaba en relación al crecimiento por encima del producto, salvo algunas excepciones, entre ellas está Uruguay y Argentina. En el caso de Argentina ha tenido muchas disparidades en función de las crisis que ha tenido en los últimos años, con crecimientos fuertes y descensos también bastante marcados. Esto lo ven en este cuadro específicamente, toda la trayectoria que ha tenido Argentina desde 2000 a 2018. Vemos muchos serruchos que se ven en el gráfico de crecimientos y descensos producto de las dificultades económicas que ha tenido el país en las últimas décadas, a diferencia de lo que sucede en la región, que tenemos un aumento mucho más lógico y con una curva mucho más estable y no tan en forma de serrucho como se ve en el gráfico de nuestro país. Bueno, pero ya les decía que esto es solamente a modo introductorio, ¿tá? En relación al gasto en salud como porcentaje del PBI per cápita, esto es en base a un trabajo que se hizo en el Ministerio de Salud, del cual también participó Carlos en su momento, podemos ver que estuvo en 9,26 en 2017, o en el 9,4 según el estudio en base a la metodología ya, y las proyecciones indicaban que iba a bajar a 8,54 en 2018. Ahora, en relación al gasto total farmacéutico en nuestro país, se calcula que es alrededor del 16% del gasto total en salud. En 2017 fue el 16%, en 2018 15,6% y en 2019 las proyecciones daban un aumento al 17,6%, pero en un escenario de achicamiento del Producto Bruto, con lo cual en términos relativos aumenta porcentualmente, pero en un escenario de achicamiento del producto. ¿Tá? En relación a este gasto farmacéutico tenemos el foco sobre los medicamentos especiales sobre alto costo, que un poco a modo de repaso sabemos que tienen un alto costo económico y generan severos daños en la salud de quienes los padecen, con una alta carga de enfermedad, con una curva de gasto muy diferente y con una financiación del presupuesto de los hogares que resulta muy insostenible, que terminan dedicando la mayor parte de los ingresos al costo de esos
de esos medicamentos con coberturas muchas veces no definidas a nivel público, sino definidas judicialmente y con una protección social endeble frente a estos dilemas. En ese sentido también tomo el estudio que hizo Carlos con Alejandro Sonis en el 2020 en relación al gasto específico de los medicamentos especiales que se calculaban que eran alrededor del 6%, entre el 6 y el 7% sobre el gasto total en salud. Esto de alguna forma es para tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de gasto farmacológico, en relación al total de gasto en salud y en relación al crecimiento del producto. En resumen, podemos calcular que el gasto farmacéutico se sitúa generalmente, porque tenemos infinidad de estudios y análisis en distintos países, entre el 15 y el 25% del gasto total en salud, y de ese gasto total farmacéutico, entre el 20 y el 40%, de acuerdo al país, es gasto en medicamentos biológicos. Obviamente, como todos ustedes deben saber, tenemos que el gasto en medicamentos biológicos, como mencionó Carlos en la introducción, es creciente debido a la eficacia notable que tienen estos medicamentos, a la revolución que están produciendo en términos médicos y los resultados positivos que también están introduciendo. Obviamente, esto tiene que estar complementado con análisis sobre los resultados efectivos que producen en la salud de los pacientes y de las personas. Luego de esa introducción, básicamente las diferencias entre el concepto de medicamentos biológicos y los medicamentos de síntesis química, unos cultivados a través de células vivas, los biológicos, los químicos producidos por síntesis química, la diferencia en el peso molecular, la diferencia en los procesos dependientes e independientes, en la estructura, en la estabilidad y en la inmunogenicidad. Esa es una definición que tomamos en relación a los conceptos que establece la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA. Básicamente con ese criterio nos basamos y en términos generales que para la aprobación de este tipo de medicamentos hay establecido determinados parámetros en términos de normas regulatorias específicas, individuales en muchos casos de cada país, en cuanto a calidad, seguridad y eficacia. Ahora voy a pasar a hablarles un poco en relación al contexto mundial. Yo el corte que presento, que está en esta presentación, es al momento de la elaboración de tesis. Con posterioridad al cierre ha habido nuevas aprobaciones de medicamentos biosimilares, con lo cual este trabajo, bueno, de alguna forma cambia día a día y debe ser actualizado. Pero a ese momento teníamos 63 biosimilares aprobados en Europa desde el 2006 y 28 en Estados Unidos, el primero en 2015. Vieron que está avanzando fuertemente en los últimos años. Todo tiene que ver con lo que mencionabas al principio, un contexto de gasto en medicamentos, gasto farmacológico creciente. Las estimaciones de los ahorros. También tenemos diversas pautas de estimaciones de los ahorros. En primer lugar, en base a un trabajo de Harston del 2020, se pensaba que el ahorro en Estados Unidos iba a llegar a los 100 billones de dólares hasta 2024. Y luego tomé un trabajo editado hace muy poco, en agosto del presente, 2022, que planteaba diversos escenarios. Un escenario conservador hablaba de 38.400 millones entre 2021 y 2025, y un escenario optimista con mayores aprobaciones a las que venían dándose en promedio, planteaba que el ahorro podía llegar a 124.500 millones. En Europa también tenemos estimaciones que entre 2007 y 2020 los ahorros podrían haber sido entre 11.800 y 33.400 millones de euros. La verdad que la disparidad en las estimaciones es bastante diversa, porque bueno, son los criterios que se toman a la hora de hacer los estudios, las hipótesis que se hacen y la dificultad de reunir información. Sabemos que las fuentes de datos en relación a los medicamentos en ese sentido es bastante complejo. Bueno, continuando, voy a pasar a mencionarles brevemente el marco regulatorio de los medicamentos biológicos y de biosimilares en la Argentina. Están enmarcados en las disposiciones ANMAT del 7075 del 2011, 7729 del 2011 y 3397 del 2012. La verdad que en ese sentido Argentina realizó estas normativas previamente a la mayor parte de los países de Latinoamérica, con lo cual es un adelantado en ese sentido en términos normativos.
esto da un marco para poder avanzar de forma fuerte con los medicamentos biosimilares. La definición de biosimilar, según ANMAT, es un producto con antecedentes de registro con respecto a un medicamento biológico de referencia o comparador, con algunas normativas específicas para los productos de ADN recombinante. En relación al mercado de biosimilares, lo mismo, el corte realizado al momento de elaboración de la tesis, teníamos 19 productos con distinta cantidad de oferentes. Vemos, por ejemplo, les menciono algunos que están en el gráfico: factor 8 había 11 oferentes, politropina 6 oferentes, bevacizumab, insulina Belardin, el pegfilgrastim. Hay diferentes productos, rituximab, trastuzumab, con diferente cantidad de oferentes, pero vemos que en Argentina, si bien puede seguir avanzando, hay un nivel de desarrollo bastante interesante de productos biosimilares. De hecho, en muchos casos se exporta a otros países de Latinoamérica, en relación a las capacidades instaladas que tenemos en nuestro país. Ahora específicamente paso al ejercicio sobre la estimación de ahorro. La estimación de ahorro la trabajé en relación a medicina prepaga, seguridad social y sector público. En relación a la medicina prepaga, el estudio que se hizo fue con la introducción de algunos biosimilares. En este caso, rituximab de 100, tenemos un 12% de descuento con la introducción del biosimilar en 2016. Luego de 2 años, esa pauta de ahorro aumenta un 36%, y cuando entra un tercer oferente, es decir, un segundo biosimilar, ahí el ahorro pasa a ser del 46% acumulativo. Ese es otro punto clave. En muchos casos, el ingreso del segundo biosimilar, del tercer oferente, genera un quiebre bastante fuerte. Otra estimación realizada, también bastante similar, sobre rituximab 500, con pautas de ahorro que son 12% con la introducción, 36% a los 2 años y con un 60% acumulado con la introducción de nuevos biosimilares. Todo también con relaciones entre el precio de adquisición y el precio de mercado, que también van aumentando en la pauta de ahorro, ¿tá? En este caso, por ejemplo, que termina con una relación entre el precio de adquisición y el precio de mercado entre el 42 y 50%, ¿tá? Cuando había partido de niveles mucho más elevados. Este es el caso del bevacizumab de 100 y de 400, que también parte con una reducción del 11 y del 14% en relación al primer año, y que luego aumenta considerablemente. Lo mismo que se ve con el etanercept. El segundo de los ejercicios está ligado con el sector público. En este caso, lo que se hizo es una comparativa de precios a nivel regional, de los precios ofertados, y tomando en cuenta las negociaciones que se hicieron en el marco del Mercosur en relación a precios de adquisición de diversos países. Este ejercicio está hecho en relación al trastuzumab 440 y con un ahorro que se estimaba del 73% en 2 años. En relación al trastuzumab 600, la estimación de ahorro en 2 años era del 47%, que alcanzaba 42,3 millones de dólares. Y en otros productos se hizo una misma estimación de ahorro, por ejemplo el adalimumab, artritis reumatoidea, con una brecha de 77% entre el precio mínimo y el precio máximo entre los distintos países. Rituximab lo mismo, 72%, ven que hay una gran disparidad de precios entre los países. Como resumen, está este cuadro que plantea un primer ahorro inicial con la introducción del primer biosimilar, un ahorro al año, un ahorro al segundo año y finalmente un ahorro generado a partir de la introducción del tercer oferente del segundo biosimilar. Vieron que pueden ver en el gráfico que es en aumento y que llega a 60-50% en muchos casos, ¿tá? En el caso de las estimaciones del sector público, estamos hablando de porcentaje de ahorro también entre el 56, 70, 80%, de acuerdo a cada producto, en todos los casos muy significativos, ¿tá?
Lo otro que les quería mencionar era, bueno, las pautas de ahorro dadas por algunos procesos que, en estos casos, además del efecto de la introducción de los biosimilares, tiene que ver también con el mecanismo de compra, que en este caso es una compra conjunta, el ejemplo de 2 procesos que hizo el Ministerio de Salud, en el caso de Factor 8 se continúa haciendo actualmente, que produjeron ahorros muy significativos de prácticamente alrededor de 50 millones de dólares, y la compra conjunta también de medicamentos oncológicos, que generó ahorros también de 26 millones de dólares, en la cual participaron en su momento organismos de la Seguridad Social, como Obras Sociales y PAM, ¿no? En todos los casos con ahorros muy, muy significativos. Avanzando, paso a mostrarles los resultados de la encuesta que hice a los actores claves. De alguna forma tenemos que la pauta de ahorro está comprobada que es muy significativa en todos los casos y en los diferentes subsistemas. Ahora, ¿qué sucede con las percepciones de efectividad sobre los medicamentos biológicos y los medicamentos biosimilares? Realicé una encuesta a actores claves, a roles dirigenciales, gerenciales, y en todos los casos tienen percepciones positivas sobre la efectividad de los medicamentos biológicos y de los medicamentos similares, consideran que está al mismo nivel prácticamente de los medicamentos biológicos similares, y el nivel de efectividad también es elevado, y todos consideran, digo, mayormente se considera que puede generar una cantidad importante de ahorro económico, una cantidad importante de fomento de la competencia, una cantidad importante de beneficios terapéuticos y una cantidad importante de efectos positivos en relación a la sustentabilidad del sistema. ¿Cuál es la principal percepción en relación a la problemática de los medicamentos biosimilares? La prescripción. La percepción de estos actores es que no hay una prescripción adecuada, sino que la prescripción de los profesionales es mayoritariamente inadecuada. Ahí estaría uno de los principales escollos ligado con el avance, posible avance de los medicamentos biosimilares. Acá está mencionado en esta filmina de alguna forma, en términos de las principales dificultades observadas, en la prescripción como uno de los ejes centrales, la comunicación adecuada a los pacientes y a la sociedad en general, la existencia de instancias regulatorias ágiles y eficaces que permitan la introducción de competencia, la existencia de procesos conexos que fomenten estas cuestiones ligadas centralmente con la mayor competencia. En términos de conclusiones, ¿qué tenemos? Esta presentación de alguna forma constituye una aproximación inicial a una temática muy importante como la temática de los biosimilares, en un contexto general de aumento del gasto a nivel mundial, por encima del crecimiento del producto, un contexto general de aumento del uso de biológicos y de medicamentos especiales de alto costo, que en ese sentido los biosimilares son una excelente alternativa que permite mejorar el acceso a la población y reducir o contener el gasto en salud. En Argentina hay desarrollo de instancias regulatorias y importante nivel de registro, pero no termina de consolidarse un proceso de competencia fuerte, es decir, hay avances, pero también hay falencias importantes. Análisis realizados que demuestran un escenario de ahorro importante en el primer año, que se acentúa en el segundo y crece aún muchísimo más si aparece un segundo biosimilar, situación que se traduce en los 3 subsistemas con impactos presupuestarios muy significativos, pero tenemos, como mencionamos recién, una posibilidad de seguir profundizando ampliamente el uso de biosimilares, con un nivel de confianza de los actores claves importante, pero identificando barreras significativas en términos de la expansión, en términos regulatorios, en términos de competencia, en términos de prescripción médica, y también ligado a la elección de los pacientes. Por último, planteo, como para que charlemos, intercambiemos opiniones, algunas posibles soluciones a estas barreras. Uno es el tema de los incentivos a los prescriptores. Hay opciones en otros países del mundo, sobre todo en la Unión Europea, España, sobre pagos por resultados directos o indirectos para incentivar a los prescriptores a inclinarse
sobre medicamentos biosimilares. En segundo lugar, necesidad de abordar las dificultades normativas y las complejidades técnicas. Muchas veces hablamos que la cuestión de los medicamentos genéricos o los medicamentos biosimilares tiene que ver con decisiones políticas, lo cual es indudable. Pero también hay complejidades técnicas que en muchos casos atentan a veces también contra las decisiones políticas. Como tercer punto, digo, no es solamente la introducción de los medicamentos similares, sino también las herramientas. Un poco, digo, mencionaba Alicia las herramientas de los acuerdos de riesgo compartido, el tema de las compras conjuntas, también sumaba a la compra conjunta las compras por opción terapéutica, no tanto por principio activo, sino por opción terapéutica. Ustedes saben que en muchos casos, para determinada patología, puede haber varios principios activos efectivos. Hay muchos países que utilizan la modalidad de compras por opción terapéutica que permite generar mayores ahorros. En términos de la provisión pública, hay un escenario que el que gana la licitación generalmente es el producto que se provee del sector público. Pero en muchos casos puede haber más de un adjudicatario por renglón, lo que permite tener variedad en términos de la oferta. A veces, en términos de seguridad social o del sector privado, las compras de un solo producto, más allá de que sea más económico, resultan difíciles de sostener. Bueno, este es otro de los ejes que hay que abordar. Luego, el punto del uso racional y la evaluación de tecnologías sanitarias, que fueron mencionadas tanto por Carlos como Alicia como un aspecto clave, y particularmente en nuestro país, digo, si es un país de carácter federal, el rol de las provincias. A veces Nación tiene herramientas para el nivel nacional, pero en muchos casos no tiene tantas herramientas, entonces en muchos casos hay que poner en debate el rol fundamental de las provincias para poder avanzar en soluciones sobre estos aspectos, el rol también de los organismos de seguridad social, que son altamente significativos en términos financieros, como el PAMI, la necesidad también de un abordaje integral, más allá de la evaluación de tecnologías sanitarias, que es algo en que en nuestro país el debate estuvo muy vigente, bueno, la creación de CONETEC y todo el avance que significó, pero también que la evaluación de tecnologías sanitarias tiene que estar enmarcada en un abordaje integral, con un enfoque general, y las mayores opciones que redunden en un proceso de mayor competencia, que en última instancia es lo que termina generando beneficios y mayores posibilidades de acceso por parte de la población. Así que bueno, la idea era mostrarles este panorama, y bueno, obviamente poder intercambiar con todos ustedes sobre estas cuestiones. Les agradezco mucho